¿Cómo le va, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, interesados en conocer, porque bueno, cuando se habla de congelamiento de sueldo, en este caso por 2 años, sorprende un poco, digo, que un gremio acepte esto. Interesado en conocer este acuerdo que ustedes han logrado. Sí, denunciar, como lo estamos haciendo en estos últimos días, que los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego hemos sido víctimas de una extorsión por parte de la política del Gobierno Nacional en su ambición de modificar las actuales condiciones y en eso quitarle la protección arancelaria a la producción de Tierra del Fuego y como consecuencia de ello poner en riesgo los más de 10.000 puestos de trabajo en nuestro sector directos, que suman un número similar o mayor de indirectos y que hace que alrededor del 60% del empleo privado tenga este origen y esta fuente de financiamiento o de ocupación. Esta situación nos llevó a analizar en el conjunto de nuestra organización, con los trabajadores en asambleas, con el Congreso de Delegados, situación que empezó a darse hace 10 días y que nos ha llevado a buscar alternativas y hemos sido presionados a cuestiones tales como la posibilidad incluso de la reducción del 30% de nuestros ingresos actuales. Nos hemos mantenido muy firmes, unidos y solidarios como es nuestra característica, pero con una enorme dificultad para poder modificar esto que ha anunciado el Gobierno Nacional y que ha sido aplaudido por muchos en cuanto a la reforma tributaria. Lamentablemente, insistimos en manifestar que producto de esta extorsión hemos aceptado en el debate intenso y profundo con nuestros compañeros transitar esta alternativa para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo, porque no hay muchas instancias en Tierra del Fuego, es una provincia muy alejada, tenemos una población de alrededor de 150.000 habitantes que se verían afectadas de manera considerable, prácticamente condenados a la expulsión. Y esto que es difícil, que es un trago amargo que nos toca afrontar, es también parte de la responsabilidad que hemos asumido, intentar transitar para defender lo que son nuestros derechos, defender la soberanía y seguir viviendo ahora, en la provincia de Tierra del Fuego. Claro, Oscar, a ver, vamos a desgranar porque es muy fuerte lo que usted está indicando. Usted habla de extorsión del Gobierno Nacional. Sí, así es. El anuncio del Gobierno Nacional de modificar las protecciones arancelarias que existían a la producción de Tierra del Fuego, llevarlas del 17% al 0 y permitir así el ingreso indiscriminado de la importación, hacía que la totalidad de los establecimientos fabriles de Río Grande tuvieran el riesgo de cerrar sus puertas no bien terminadas las producciones. Eso serían 4 o 5 meses aproximadamente. Y esto nos condenaba a la desocupación, a tener que abandonar Tierra del Fuego en muchos de los casos porque no hay alternativas laborales, no es una provincia que tiene la posibilidad de diversificar, como se ha dicho, su producción, no hay trabajo. De hecho, creo que encabezamos los niveles de desocupación a nivel país. En el último periodo de tiempo en nuestro sector solamente se han perdido 6.000 puestos de trabajo desde el 2015 hasta fecha. En ese panorama, es decir, no es que estábamos con todas las condiciones ideales para plantarnos y defender lo que teníamos e incluso poder mantener... Ahora, yo me preguntaba, Oscar, más temprano, ¿y las fuerzas políticas de Tierra del Fuego, la gobernadora Roxana Bertone, no se pusieron en la defensa junto a ustedes, digo, de esto que usted ahora está denunciando? La gobernadora asumió en el último periodo y producto de estos anuncios un cambio en su actitud, pero venía siendo bastante obsecuente de la política del Gobierno Nacional, incluso ante los anuncios del presidente era uno de los más fervientes animadores, aceptando con movimientos afirmativos de su cabeza todo lo que anunció el presidente. En esta circunstancia hizo una convocatoria amplia para tratar de defender los puestos de trabajo, es decir que adelante gestiones y ha accedido a algunas cuestiones que tienen que ver con la recaudación de la provincia, que obviamente va a afectar también en materia de derechos como salud, educación, servicios a la totalidad de los habitantes.
también ha sido víctima de la presión, con otras características. En definitiva, hoy temprano hablábamos, Oscar, con Federico Gelmeyer, el presidente de esta Cámara de Industria Eléctrica. Dijo, todos hemos hecho el aporte, pero daría la impresión que el que más aporte hace es el laburante, ¿no? Porque que se congele el sueldo durante 2 años y medio como que va a salir perdiendo, en definitiva, ¿no? Sí, sin duda nuestro esfuerzo es importantísimo en una realidad de una economía que sigue una carrera inflacionaria que el gobierno aún no puede tener, más allá de modificar permanentemente las tasas y intentar por diferentes vías. La realidad es que los productos, sobre todo de la canasta familiar, siguen modificándose permanentemente y esto trae consecuencias terribles sobre los sectores más vulnerables, fundamentalmente en el caso particular de los trabajadores en Tierra del Fuego. Así es que el esfuerzo nuestro, el esfuerzo de los trabajadores en su conjunto no tiene precedentes. Hemos atravesado en Tierra del Fuego distintos momentos. Es cierto también, lo recordábamos con los compañeros, que durante los años 90, productos de un plan de convertibilidad, fuimos condenados a no tener paritarias durante aproximadamente 10 o más años, hasta el 2004, cuando recuperamos recién la posibilidad y el derecho de acceder a un debate con el sector patronal para modificar nuestras condiciones salariales. Martínez. Eso lo hemos transitado en Tierra del Fuego, como los años 80, enfrentando también políticas similares, y la verdad que esto nos hace fuertes, nos convence más de nuestro compromiso y responsabilidad con la defensa, ya no solo de los puestos de trabajo y de los derechos laborales, sino sobre todo de la soberanía en Tierra del Fuego, una provincia muy castigada, que tiene dentro de su continente a las Islas Malvinas, que para nosotros es un tema muy sentido y que lo hemos planteado hartazgo en cada una de las discusiones con el gobierno nacional y con los diferentes funcionarios, porque sigue habiendo una desmalvinización y esto de pretender expulsarnos obedece también a ese tipo de políticas. Martínez, Iván Jagroski lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto. Para entender esto que, digamos, se ha presentado como un congelamiento, cuando lo veamos en 2020 vamos a haber hablado de un recorte en los salarios de los trabajadores, porque si el sueldo está congelado y la inflación crece, de hecho es un recorte. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Absolutamente, sí. Es decir, todo lo que se estanca o no avanza retrocede. Como consecuencia de ello, esto traería una pérdida importante del poder adquisitivo. Tendremos que tener la capacidad de poder ver en cada una de las instancias cómo nos recuperamos de este golpe durísimo que hemos tenido que asumir. Y déjeme... porque no nos quedaban alternativas. Claro, le quiero preguntar eso, porque... Una vieja anécdota de un chiste que existía donde un prisionero era condenado a muerte, salvo que aceptara Dunga Dunga. En este caso, la dignidad de los trabajadores, incluso porque si se aceptaba la muerte, también pretenden Dunga Dunga. ¿Sí? Son absolutamente muy difíciles en sus actitudes de parte del gobierno nacional. Insistimos, ha sido una extorsión a todas luces, con absoluta claridad, de la que hemos sido objeto todos los habitantes de la provincia. Lo que sucede es que algunos se niegan a aceptarlo, otros incluso están en contra del mantenimiento de la industria en la provincia, aún con sus particularidades y características, ¿no? Esto también forma parte de la realidad. De hecho, el gobierno nacional consiguió un apoyo superior o cercano al 30%. Claro. Y esto habla a la clara de que muchos habitantes de Tierra del Fuego también que apoyan este tipo de políticas. Ahora, contradictoriamente. Martínez, la sensación que da cuando usted habla es que no le dejaron demasiada alternativa aceptar esta determinación. ¿Puede ser el primer caso de muchos que va a intentar el gobierno a lo largo y ancho de la Argentina? Porque ustedes son la UOM, me imagino lo que le quedan a los gremios con 300 afiliados. Sí, queremos que quede absolutamente claro, no nos dejaron alternativas. Y sí, nosotros hemos debatido intensamente porque la realidad en Tierra del Fuego es muy distinta a la del resto del país, con sus particularidades. Miren, cuando asumió este gobierno llevaron adelante una política muy particular, que era censar a los trabajadores en cada uno de los establecimientos para analizar su nivel de arraigo, porque justamente estaban en juego estas decisiones. Entonces consideraban que producto de esta política se iba a reducir considerablemente la población, muchos iban a volver
a sus provincias de origen, esto manifestado sin ningún tipo de cuidado por varios funcionarios con los que pudimos charlar al comienzo de su gestión. Después directamente no nos recibieron más. Pero esta situación que nosotros conocemos quizás más en profundidad por la tarea que nos toca, veíamos que venía, bueno, finalmente hace 2 años que venimos denunciando que esta situación se va a producir, que el gobierno nacional pretendía destruir la provincia de Tierra del Fuego a través de quitarle los beneficios a la industria para privilegiar la importación. Lo hizo con las notebooks. Una de las empresas que cerró en Tierra del Fuego fabricaba solamente notebooks y su objetivo fundamental era proveer de esas notebooks a los planes Conectar Igualdad. Lamentablemente, como consecuencia de ello, muchos chicos dejaron de tener ese derecho y la fábrica cerró y los trabajadores no han tenido ninguna otra alternativa todavía hasta la fecha. Bueno, Óscar Martínez, gracias por explicarnos y además, bueno, dejarlo así plasmado con la absoluta sinceridad con lo que lo ha expresado, ¿no? De hecho, no nos han dejado alternativa para esto. Le mando un abrazo, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.